Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Dos Ordóñez. Es un gusto poder estar una semana más aquí con ustedes. Y bienvenido, bro. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo has estado estos días? Hola, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Espero que estés teniendo un excelente día. Y bueno, esta semana recibimos un comentario, recibí yo un comentario en uno de los reels que publiqué. Voy a leer el comentario aquí. Una persona escribe y dice, buenísimo, hablando acerca de este reel. Dice, esto amerita un episodio del podcast. Y como nos encanta convivir con nuestra comunidad, interactuar con nuestra enorme comunidad de Dos Ordóñez, vamos a dedicar este episodio a profundizar en el tema, dando un poco de contexto. Hace un par de semanas compartí un mensaje en aliento que fue parte de una serie que titulamos Una fe cotidiana. Y dentro de uno de estos mensajes hablé acerca de la mente, de que somos lo que pensamos. Y en el copy de este reel, el reel habla acerca de qué tipo de relación tenemos con nuestra mente, así como alimentamos nuestro cuerpo, alimentamos nuestra mente, y el tipo de relación que tenemos con nuestra mente tiene todo que ver con el tipo de alimento que le damos, con qué alimentamos hoy nuestra mente. Y queremos hablar el día de hoy acerca de esto, qué tipo de relación tenemos con nuestra mente. Creo que cuando estaba yo preparando ese mensaje en específico, me llevó mucho a preguntarme, pues, con qué tipo de alimento lleno mi mente, ¿no? Creo que podemos decir muchas cosas acerca de nuestra mente. Podemos pensar si tenemos una relación sana, si tenemos una relación tóxica o si ni siquiera sabemos que teníamos una relación con nuestra mente. Pero al final del día creo que la respuesta se encuentra en qué tipo de alimento le damos, ¿no? Me gustaría preguntarte, haciendo la comparativa con nuestro cuerpo, ¿no? También creo que se conecta mucho con qué tipo de relación tienes con tu cuerpo, bueno, qué tipo de alimento le das a tu cuerpo. Qué interesante, ¿no? El saber que así como nos relacionamos con nuestro cuerpo físico tangible, pues también tenemos una relación con nuestra mente. Sí, creo que tiene todo que ver con, así como a nuestro cuerpo depende totalmente el alimento que le damos, el que cumpla los nutrientes o los conocidos macronutrientes necesarios y le demos las proteínas, carbohidratos, las grasas necesarias para que nuestro cuerpo funcione y pueda cumplir todas sus funciones biológicas, pueda tener suficientes calorías para tener la energía para operar durante el día. Creo que es una comparativa bastante justa de qué alimento le damos a nuestra mente. ¿Acaso le estamos dando los nutrientes necesarios para que podamos operar en todas las distintas áreas y necesidades, así como nuestro cuerpo tiene que regular su temperatura y tiene que poder cumplir sus funciones de digestión, de respiración, los distintos sistemas? Pues ¿acaso nuestra mente tiene los nutrientes necesarios para poder operar en las distintas áreas, ¿no? Podríamos decir, ¿acaso tiene la fuerza para ser resiliente en medio de dificultades en el trabajo? ¿Acaso nuestra mente tiene el suficiente material para poder confiar en nuestros amigos o en nuestros conocidos? ¿Acaso tiene la suficiente materia para poder amar a alguien más, a nuestra familia? ¿O acaso está siendo deficiente en cuanto a los nutrientes necesarios para que pueda nuestra mente operar a su máxima capacidad? Sí, yo hacía referencia de que somos lo que pensamos. O sea, en ese nivel influye nuestra mente en lo cotidiano, en nuestra vida. Y creo que yo en lo personal eres alguien a quien creo que tiene una mente fuerte. O sea, creo que he podido verte de cerca en el deporte, pero también en disciplinas como el ayuno. Por ejemplo, has practicado ayunos prolongados, que creo que llega un punto en donde
se trata, o sea, influye bastante tu mente, ¿no? O sea, Sí. tu capacidad, ya no se trata tanto del hambre, sino de tu mente. Y creo que es un buen punto somos personas con una mente, una mentalidad fuerte o una mentalidad débil, ¿no? Creo que eso influye muchísimo en nuestra calidad de vida, en el tipo de decisiones que tomamos ante una situación de presión o de estrés. Creo que influye muchísimo en qué tan sana está tu mente, Sí. ¿no? Y quiero preguntarte, ¿cómo ha sido para ti? Si ha sido de manera consciente, de manera inconsciente, si ha sido algo que consideras que es una fortaleza con la que a lo mejor tú dices, tengo una tendencia a tener una mentalidad fuerte, o es algo que has entrenado. Creo que es algo que a veces pues simplemente no está en el radar, ¿no? Uh-huh. Pensamos mucho en el cuerpo, ¿verdad? Pensamos, creo que incluso primero en lo emocional, o sea, en nuestras emociones, sentimientos, y dejamos, bueno, ya al final, ¿verdad? El tema de la mente, Sí. pero creo que podemos, me gustaría escuchar tu respuesta acerca de ese tema. Pues creo que definitivamente, como muchas otras áreas de la vida, es algo que puedes desarrollar. Yo lo veo desde que éramos pequeños, como papá pues fue estricto con nosotros en un sentido de que nos exigía un estándar, ya fuera en la escuela, ya fuera en el deporte. Me acuerdo que practicar deporte de niños no era cuestión de si te querías divertir o no. Sí, nunca lo fue. O sea, nunca fue una Nunca se trataba de participar. actividad recreativa, ¿no? Ajá, era demostrar excelencia y demostrar compromiso y demostrar disciplina. Y eso lo agradecemos el día de hoy, ¿verdad? Creo que eso comenzó a crear, así como en las manos, cuando escribes mucho o cuando agarras mucho una escoba o cuando vas mucho al gimnasio y desarrollas cierto callo, desarrolla tu piel, ciertamente se puede romper, se puede abrir, se puede inclusive sangrar, pero con el paso de tiempo se crea un callo que hace dura tu piel y se acostumbra a esa nueva carga que le estás dando. Y creo que lo mismo sucede con nuestra mente. Y creo que los primeros pasos fueron con papá dándonos un estándar muy exigente. Tiempo después lo viví con entrenadores en el deporte. Y finalmente uno termina pudiendo tener un estándar alto consigo mismo en cuanto a exigencia, en cuanto a disciplina, porque ya llevaste a tu mente a conocer tus límites, ¿no? Así como para el que nunca ha corrido, correr 5 kilómetros puede parecer algo imposible. Hasta que no lo haces por primera vez, te das cuenta de, es algo que puedo hacer, ¿verdad? Quizás son 3 kilómetros, quizás es 1 kilómetro, y dices, vaya, sí puedo hacerlo. Era simplemente hacerlo por primera vez. Y creo que lo mismo sucede con la mente, es poder llegar a desafiar ese... Ya quiero abandonar las cosas, ya quiero darme por vencido, pero la fortaleza y el callo que he desarrollado me permite poder seguir adelante y poder concluir la tarea que estoy emprendiendo. Sí, y cómo juega en crear esa mentalidad. O sea, así como cuando estás haciendo deporte, el alimento te construye o te destruye, ¿verdad? O sea, puedes literalmente tener la mejor rutina del mundo, pero si acabando esa rutina no te alimentas con los nutrientes correctos, pues tu cuerpo se va a destruir, Sí. ¿verdad? De la misma manera puedes estar expuesto a situaciones en donde tu mente está siendo desafiada, pero si no nutres si no nutres en ese momento, ¿verdad? En ese ambiente, con las palabras correctas tu mente, pues de nada te va a servir, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que preguntarnos ¿con qué estamos alimentando nuestra mente? Y tú hiciste referencia cuando éramos más chicos. Creo que ahora que lo pienso, teníamos a nuestro favor, número uno, no solamente un ambiente que nos está empujando al límite, sino también, por ejemplo, palabras de afirmación en medio de eso, ¿no? O sea, teníamos palabras de afirmación. Me pongo a pensar en las voces externas a nosotros. Creo que estamos rodeados de una red de apoyo que igual constantemente nos afirmaba, constantemente escuchábamos palabras muy alineadas a lo que escuchábamos en casa, ¿no? Muy alineadas a buscar la excelencia, a no conformarnos, a no ser mediocres. Y luego pienso también en el contenido que consumíamos
en esos años en la televisión, porque es lo que había, prácticamente el internet era, pues no había contenido que consumir. Y recuerdo, hace poquito también tuvimos una conversación de eso, de las caricaturas, pues era contenido muy selectivo, contenido muy noble, contenido muy sano. Sí. Y me pongo a pensar ahora el contenido que consumimos, ¿verdad? Cómo literalmente ahorita estamos expuestos a contenido tan bueno, pero también contenido tan malo, ¿no? O sea, contenido tan productivo, pero también contenido tan destructivo. Y cuando no estás consciente de lo que estás consumiendo, ya estás tan en automático. Creo que ahorita con el tema de las redes sociales, con el tema del algoritmo, con el tema de estamos siendo tan bombardeados de ese alimento, de pronto no te das cuenta y tienes, o sea, has llenado tu mente de contenido, pues que no solamente no te aporta, sino que te está destruyendo, ¿no? Que en tu mente estás normalizando ciertas cosas, ¿verdad? Por lo que estás consumiendo, por las conversaciones que estás escuchando, que no te das cuenta y eso un día te cobra la factura de tener una mente débil, ¿verdad? O de tener una mente enferma o simplemente no sana, ¿verdad? Y pues somos lo que pensamos. Sí, y me gustó mucho seguir haciendo esa analogía con el cuerpo porque uno cuando hace ejercicio, pues uno crea microlesiones, por así decirlo, pero son los nutrientes que cuando comes que permite que esa pequeña ruptura se fortalezca y con el paso del tiempo tu músculo sea más grande y más fuerte. Y creo que con lo mismo con nuestra mente. Los retos a los cuales nos enfrentamos van a crear quizás pequeñas lesiones, pero es con aquello que nutrimos nuestra mente que nuestra mente se puede crecer y puede fortalecerse. Entonces, creo que tener esa red de apoyo, tener esas palabras de afirmación, poder tener ese alimento en nuestra mente nos permite no solamente enfrentar retos, sino una vez que ya enfrentamos el reto y ya como que microlastimamos nuestra mente por lo que estamos viviendo, pues le permite recuperarse, ¿verdad? El tener esas historias a las cuales podemos aspirar, tener esos héroes a los cuales podemos admirar, creo que hace toda la diferencia para que nuestra mente esté bien nutrida y tengamos la materia prima, por así decirlo, para que nuestra mente pueda estar en un lugar fuerte y firme. Sí, y creo que la clave está en ser selectivo. Así como somos selectivos en el alimento que le damos a nuestro cuerpo, ser selectivos en el alimento que le damos a nuestra mente, ¿no? Y específicamente hablando del contenido que consumimos. Sí. Yo me di cuenta hace un par de semanas, una de las plataformas que yo más consumo es YouTube, ¿no? O sea, en la mañana, en la oficina, o a lo mejor mientras que estoy comiendo, o en la tarde, me gusta ver algo, ¿no? O sea, poner algo de fondo cuando estás sacando ciertos pendientes. Sí. Y de pronto no te das cuenta, y estas plataformas con el tema del algoritmo, pues o sea, literalmente la interfase, o sea, la plataforma te sugiere un montón de cosas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tú puedes llegar a la plataforma e incluso sin tú antes haber buscado algo, pues va a leer tus tendencias y te va a sugerir cosas, ¿no? Y de pronto yo me di cuenta que el contenido que estaba consumiendo, pues qué tanto yo lo estaba seleccionando, o sea, o qué tanto estaba yo ya predispuesto a lo que el algoritmo me pone en otras redes sociales, publicidad pagada, o sea, cosas que te salen sin que tú las estés buscando, ¿no? De pronto ya te das cuenta que tienes 30 minutos, una hora consumiendo algo que ni siquiera tú buscaste. Entonces, me di cuenta que en YouTube puedes hacer dos cosas: borrar el historial, o sea, tu historial de búsqueda, pero también puedes poner en pausa el contenido sugerido que te da el algoritmo. Entonces, tú haces esto y o sea, la interfase de la plataforma se ve literal. O sea, tú abres YouTube y está en blanco. Okay. Literalmente, se los recomiendo, háganlo. O sea, no te sugieren nada. O sea, todo lo que tú quieres ver en la plataforma tienes que buscarla. Okay. Entonces, eso para mí fue como desconectarme del algoritmo, desconectarme. O sea, si vas a consumir algo, tienes que ser selectivo. Sí. Y eso, en primer lugar, te hace perder mucho menos tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, literalmente, ok, quiero meterme en YouTube, quiero consumir algo, ¿qué quiero consumir? Ya estás pensando. Y una vez que metiste el factor de ya estoy analizándolo, creo que eso te lleva a estar más cerca de tomar una buena decisión. No, lo mismo es con el alimento, ¿verdad? O sea, cuando ya estás pensando
en qué voy a comer, ¿verdad? Ya entra, o sea, esta parte sana dentro de ti de que, oye, equilíbralo, ¿verdad? Busca comer bien. Igual sucede con nuestra mente. Ya estás buscando algo, cuando estás buscando algo que sabes que no va a ser de provecho, ya tienes ese segundo, ¿verdad? Ya no nomás es un clic, sino tienes que buscarlo. Sí. Entonces, tengo como un mes, ¿verdad? Así más o menos, en que empecé a hacerlo. Y no sabes cómo he sentido el saber si voy a consumir algo es porque yo escogí consumirlo, ¿verdad? Y eso me ha llevado a poder ser más honesto conmigo mismo de con qué estoy alimentando mi mente, ¿verdad? Creo que vivimos hoy en una era en donde si no nos damos cuenta, le diste el alimento, o sea, alimentaste tu mente con lo que otros querían que lo alimentaras, ¿verdad? Sí. O sea, otros te pusieron ese plato en la mesa y creo que cada vez nos vamos a mover más a ceder y a perder esa capacidad de decidir, ¿verdad? El algoritmo decide por ti, la plataforma decide por ti, quien está invirtiendo en publicidad paga decide por ti. Pues yo quiero decidir por mí. Uh-huh. Si soy lo que pienso, yo no quiero que alguien más esté tomando esa decisión por mí. Sí. No, cierro esto con esta idea, a ver qué opinas, profundizando un poco, yendo más allá. Creo que el contenido que consumimos, o sea, el contenido que consumes también habla de qué tanto te valoras. Así es. O sea, el contenido que consumes habla de qué tanto nos valoramos, de cómo nos vemos, cómo vemos nuestra vida, cómo vemos nuestra persona. Y creo que a veces podemos llevarnos la sorpresa de que estamos consumiendo contenido, no sé si llamarlo mediocre, poco productivo, no quiero decirlo basura. Sí, o chatarra, ¿verdad? Chatarra, es como comida chatarra. Contenido que promueve cosas que a lo mejor tú no estás de acuerdo. O sea, no sé, ¿qué opinas? Sí, creo que desde una perspectiva podemos llegar a creer que desde que tenemos redes sociales y todas las personas tienen una voz y una opinión pública, podemos creer que lo más valioso que tenemos es eso, nuestra opinión, lo que creemos o lo que creemos creer. Pero desde esta perspectiva, desde la perspectiva de consumidor, lo más valioso que tenemos es nuestro consumo. El arma más valiosa que tenemos es el consumo. Es decir, lo más poderoso que tú puedes hacer como consumidor es consumir o dejar de consumir. Puede sonar fuerte, pero tus opiniones no importan, tus convicciones no importan, lo que creas o no creas no importa, importa lo que consumes y lo que no consumes. Cada vez que tú consumes, estás apoyando, quieras o no, lo estás haciendo de manera feliz o de manera triste, estés en tu corazón apoyando o no apoyando. Cada vez que tú consumes algo, lo estás fomentando, lo estás apoyando. Y no solo desde la perspectiva digital de que estás alimentando el algoritmo con una vista más o una reproducción más, sino le estás dando un espacio más a ese producto o a esa creación y se lo estás dando en tu vida. Entonces, lo más poderoso que tenemos como consumidores es nuestro consumo. ¿Por qué empresas como CFE están como están? Porque por más que como ciudadanos nos quejemos, pues no puedes dejar de consumirles. O sea, puedes ser el hater número 1 de CFE, pero hasta el día en que la gente no les deje de consumir, pues no va a haber realmente cambios, porque ellos no están viendo... no están sufriendo en lo más valioso que tienen, que es sus bolsillos, sus malas prácticas o su ineficiencia. Entonces, en ciertos casos como esos, donde hay un servicio o un producto o un contenido monopolizado, pues no podemos no consumir, ¿verdad? No puedo el día de mañana hacerme el fuerte y pues no le voy a pagar a CFE porque pues no hay otras opciones. Pero eso nos lleva a preguntarnos... En aquello que sí puedo decidir, en aquello que sí tengo una elección, qué es lo que voy a consumir y qué es lo que no voy a consumir. Y creo que en el caso del entretenimiento, por ejemplo, es un área en la que sí podemos escoger. ¿Con qué me voy a entretener? ¿Con qué voy a pasar mis tiempos libres? Como dices ahorita, quizás es un tiempo en la mañana, quizás es durante mi hora de comida o cuando llego a mi casa después de trabajar. ¿Qué voy a consumir? Porque ese consumo no solamente me está edificando a mí, sino
mi consumo literalmente está construyendo aquello a lo que estoy consumiendo. De tal manera que el alimento que consumimos en nuestra mente no solamente crea nuestra realidad, sino estamos creando la realidad que nos rodea. Si nos quejamos de los productos o de los programas que hay, de programas de televisión o programas de podcast literalmente o de cuentas de videos, pero si los estamos consumiendo, no solamente estamos creando nuestro mundo interno, sino estamos creando ese mundo externo a través de nuestro consumo. Sí, tenemos que darnos cuenta de que sí tenemos voz y sí tenemos voto, ¿verdad? O sea, las cosas sí pueden cambiar, ¿verdad? Y yo te animaría a que te tomes un tiempo, ¿verdad? A simplemente darte cuenta qué estás consumiendo. O sea, qué cuentas estás siguiendo. Si son cuentas que conectan contigo, que tienen un contenido que construye, un contenido que de alguna manera u otra te benefician, ¿verdad? Promuévelo, o sea, si hay un creador de contenido, ¿verdad? Afírmalo, o sea, creo que eso se agradece. Pero de la misma manera, si hoy tú te das cuenta que estás consumiendo, ¿verdad? Contenido que no va contigo, ¿verdad? No seas hipócrita y toma una postura, ¿verdad? Sí. O sea, venimos hablando la semana pasada de tomar una postura. O sea, no seas tibio, ¿verdad? Simplemente, o sea, si va contigo y realmente te das cuenta que no, o sea, si eso me interesa, bueno, no seas hipócrita y vive, ¿verdad? O sea, lo que ese contenido tiene que ver, ¿verdad? Pero creo que tenemos que tomar una postura en el sentido de no puedes decir que crees en una cosa, no puedes decir que estás a favor de una cosa y consumir contenido, ¿verdad? Que está en un opuesto, ¿verdad? Sí. O sea, toma una postura porque estás promoviendo algo, ¿verdad? Y de nada sirve, ¿verdad? Vivir una apariencia, ¿verdad? O sea, creo que es de repente lo que a mí más me duele. O sea, porque de repente hay personas y no voy a decir nombres, pero contenido que hoy vemos que es contenido basura, literalmente chatarra, que promueve cosas que no le ayudan a nadie, que no benefician a nuestra cultura, a nuestro país, a nuestra generación, que literalmente nos están llevando a tener ideas y pensamientos que nos hacen retroceder, ¿verdad? Y luego de pronto me topo yo con estos personajes y me pongo a ver quiénes siguen a estos personajes y me topo con personas que yo conozco, ¿verdad? Con personas que yo digo, ¿cómo? O sea, tú dices creer en lo que yo creo, dices estar a favor de lo que yo estoy a favor, ¿verdad? Pareciera que estamos en la misma trinchera. Y yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto a veces tomar una postura? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto a veces simplemente no ser tibios? Y creo yo que ese contenido va a seguir estando también posicionado y tú lo puedes ver en nuestro país, en la cultura latina. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son los programas en la televisión que tienen más tiempo al aire? O sea, que están en el ranking número 1, ¿verdad? Podemos también hablar acerca de la música, qué tipo de canciones, de letras. O sea, finalmente están ahí porque alguien las está consumiendo, ¿verdad? Sí. Y eso finalmente tú puedes decir, bueno, es que está siendo demasiado intenso. Pues finalmente eso es el alimento. O sea, hay personas que están alimentando su mente con eso, ¿verdad? Y luego, ¿por qué nos sorprende que estamos como estamos, ¿no? Y que pensamos como pensamos. Y tienes a personas tomando decisiones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esa decisión? ¿Qué es lo que hay detrás de su mente? ¿De qué se han estado alimentando? Pues de esas ideas, de esa forma de pensar. De avalar ciertas cosas, afirmar ciertas tendencias, conductas, ¿verdad? Que pues creo yo no son para nada productivas o no nos acercan a ser mejores personas, una mejor sociedad, una mejor generación, ¿no? Sí, y te topas, desde ejemplos creo que bastante sencillos de entender, ¿no? En el contexto de nuestro país, por ejemplo, todo este tema de narcocorridos o contenido que... Apología al delito, ¿no? Como le llaman. Que glorifica la vida del trabajo ilícito o de las economías no lícitas. Y si nosotros como consumidores apoyamos eso, pues eso el día de mañana crea una cultura en el país donde pues literalmente estamos glorificando ese tipo de conductas. Entonces... simplemente tenemos que ser coherentes en el sentido de, pues el día de mañana no vamos a tener cara para pararnos y decir,
cómo es que de repente se creó una cultura en mi país en la que no se valora la legalidad, en la que no se valora el ser firme ante las leyes o ante la justicia. O un ejemplo quizás un poco más drástico que veo también en internet es hombres quejándose de actitudes de mujeres promiscuas, pero si ese mismo hombre consume pornografía, por ejemplo, pues estás consumiendo aquello que estás criticando. Entonces, ahí es donde puedes opinar y puedes llamarte el estandarte del hombre más puro, pero como consumidor lo más valioso que tienes es tu consumo. Si estás consumiendo esa cultura, estás alimentándola, estás fomentándola, estás dándole vida a ese monstruo y por eso creo que es de suma importancia el hacer pausas y el preguntarte de qué estoy alimentando mi mente. ¿Cuál es ese contenido que estoy viendo? ¿Qué me estoy permitiendo ver, digerir? ¿Cuáles son las voces que alimentan mi voz? Porque pues ahora tampoco no vamos a negar la realidad que, vaya, pues tus ideas las tomas de todo lo que te rodea, ¿verdad? No es como que me voy al desierto y se me ocurren los temas de lo que vamos a hablar, pues lo tomas de las voces que escuchas. Entonces, ¿cuáles son esas voces que te alimentan? ¿Cuáles son esas voces que te afirman, que te dan los nutrientes básicos para el día de mañana que te enfrentes a retos y dificultades en la vida, puedas tener los nutrientes necesarios para poder recuperarte, para poder tomar fuerzas nuevas, para poder crecer y para poder ser más fuerte? Sí, yo quiero cerrar diciendo dos cosas. La primera es, abre los ojos y tenemos que darnos cuenta que siempre hay dos caras de la moneda. O sea, del contenido que estamos consumiendo, y hago el comentario de lo que tú decías, siempre está el cómo te lo presentan y la realidad de las cosas. Uh-huh. No, vemos también de repente mucho contenido, por ejemplo, a favor del consumo de las drogas, ¿verdad? O te presentan las series de televisión en nuestro país en los 70s, 80s, 90s, estos personajes que se encargaban de distribuir, de mover la droga, y te lo presentan de una manera hasta romántica, ¿no? O sea, tú de repente te das cuenta de que como estoy a favor de ¿en qué momento, verdad? O sea, estoy esperando que no lo arresten, sí. ¿Sabes? O sea, porque te lo presentan de esa manera, ¿verdad? Pero insisto, hay dos caras de la moneda. Ve a un centro de rehabilitación, ¿verdad? Hace no mucho tiempo estuvimos en Ciudad Victoria y convivimos con unas personas que llegaron a esa ciudad con la intención de abrir un centro de rehabilitación. Nos platicaban su historia y pudimos escuchar ahí el testimonio y la historia de personas que llegaron al centro de rehabilitación porque eran adictos y pasaron todo su proceso y ahora estaban trabajando, ¿no? en el centro. Y te cuentan unas historias de su vida, ¿verdad? Que te abren los ojos a darte cuenta que la realidad no es como te la cuentan. Sí. ¿Verdad? Que la realidad no es esta parte romantizada y que ves, ¿verdad? Y creo que eso te tiene que llevar, simplemente esa experiencia te va a llevar a tomar una postura. Insisto, ¿verdad? Tú vas a tomar tus decisiones, simplemente no seas tibio, ¿verdad? Uh-huh. Simplemente toma una decisión sabiendo que hay dos caras de la moneda. Por una parte, creo que eso es súper importante, ¿verdad? O sea, date el tiempo de analizar lo que estás consumiendo y simplemente toma tu decisión sabiendo, ok, si me voy a comer este plato que tengo enfrente, pues no nada más te lo comas por comértelo. O sea, infórmate qué te estás comiendo, ¿verdad? Y que sea una decisión informada, ¿no? Y por otro lado, cierro con esto, no puedes, creo que no hay excusa como para al final del día simplemente echarle la culpa a tu mente, ¿verdad? Es que es un problema con mi mente. Es que voy a excusarme en mi mente. Tú has alimentado tu mente. O sea, uh-huh. Tu mente está así porque tú la tienes así, ¿verdad? Como no podemos el día de mañana, siguiendo con el ejemplo del cuerpo, bueno, es que le voy a echar, o sea, no pude correr el maratón, le voy a echar la culpa a mi cuerpo. No, pues la culpa es tuya, ¿verdad? O sea, nunca lo entrenaste, nunca lo nutriste, nunca te preparaste. Lo mismo pasa con nuestra mente. Y no podemos caer, creo que de repente en esta cultura, en esta tendencia de simplemente le echo la culpa a mi mente, ¿verdad? O sea, estoy en medio de una situación adversa, la culpa es de mi mente.
estoy en medio de una crisis y quiero tirar la toalla, la culpa es de mi mente, ¿verdad? No quiero tomar los compromisos de la relación en la que estoy, la culpa es de mi mente, ¿verdad? Es que es mi mente, ¿verdad? Es un tema con mi mente. Pues tú has alimentado tu mente. No, o sea, tomemos esta perspectiva y creo que hagámonos responsables del regalo que se nos ha dado también. Yo pienso que impresionante es la mente del ser humano. O sea, que impresionante es la mente que tenemos. O sea, todo lo que puede hacer tu mente, ¿verdad? Sí. Toda la capacidad creativa, esa capacidad de imaginar, de soñar, esa capacidad de llevar tu cuerpo al límite, de sobreponerte a lo que tu cuerpo está sintiendo, ¿verdad? Creo que con ese gran poder viene una gran responsabilidad. Y creo yo que no podemos terminar siendo víctimas de eso que se nos ha confiado, ¿verdad? Entonces, somos lo que pensamos y todo tiene que ver con el tipo de alimento que le damos a nuestra mente. Sí, a mí me gustaría cerrar solamente con el comentario de que así como cuidamos el alimento que le damos a nuestra mente, vaya, un filtro que creo que nos ayuda bastante es, en caso de redes sociales, por ejemplo, quizás alguien puede estarte predicando o enseñando en cierta dirección y diciéndote que esto es lo mejor que te puede pasar, pero su vida refleja algo totalmente distinto. Entonces ahí es donde, no sé, alguien que te diría cosas como: no te tomes tan en serio las cosas, no te pongas metas, simplemente vive la vida loca. Pero su vida te lo hice porque es alguien exitoso y su éxito lo construyó de una manera totalmente distinta. Pues ahí es donde te diría, evalúa no solamente lo que te están enseñando, sino cómo es que construyeron lo que tienen. Y tiene que ser algo coherente, tiene que ser un mensaje coherente, porque, vaya, no puedes construir tu realidad con ideas que estén totalmente separadas de eso que quieras cumplir. Sí, sumando a tu comentario, uno de los filtros que yo he tomado es si el contenido que estoy consumiendo promueve alguna virtud, ¿verdad? Creo que las virtudes no son cuestión de moda, las virtudes son atemporales, han sido probadas, ¿verdad? Por años y por años y por años. Y creo que contenido que promueve una virtud que tú puedas encontrar dentro de eso que estoy escuchando, dentro de eso que estoy viendo, aún dentro de lo más mínimo, ¿verdad? Aún dentro, platicábamos hace tiempo de cómo incluso caricaturas de hace 20 años promovían virtudes, promovían ese héroe resiliente, ¿no? Ese héroe que no se rendía, que luchaba contra ese adversario, el bien sobreponiéndose sobre el mal, ese héroe que buscaba justicia, ese héroe que buscaba defender, ¿verdad? Al que está indefenso, virtudes, ¿no? Sí. Entonces, de repente hoy encontramos estos personajes, ¿verdad? Que por más loco que suena, te promueven de que no, esto no lo hice por disciplina, ¿verdad? De que esto lo hice porque soy un flojo. ¿Cómo? O sea, al final del día, ¿cuál es el mensaje que estás dando? No estás promoviendo ni siquiera una virtud, ¿no? Entonces, creo que a veces podemos... Vaya, creo que si algo hacen bien las redes sociales es saben vender, ¿verdad? O sea, saben cómo gancharte, ¿verdad? Saben cómo... convencerte, ¿no? Y lo hacen de una manera muy sutil y saben vender, pero creo que tenemos que, como hemos hablado durante este episodio, ser más analíticos, ¿no? Tener un pensamiento crítico, desarrollar ese pensamiento crítico, porque luego cuando menos te lo esperas, ¿verdad? Porque en mi vida no encuentro virtudes, ¿verdad? Porque mi mente se ha rodeado de un contenido que no promueve ni una sola virtud. Sí, creo que definitivamente es algo que tenemos que cuidar. Creo que cuando lo ves, o sea, dices, pues veo una serie y no pasa nada. Pero si te preguntas si durante 20 años estás consumiendo contenido, si durante 20 años te estás repitiendo una virtud o te estás repitiendo un mal comportamiento, pues algo se te va a quedar. Que no te sorprenda que en 20 años no hayas construido, ¿verdad? Exacto. Virtudes. No te sorprendas que después de 20 años comiences a parecerte a los personajes que has estado viendo, que has estado consumiendo, las frases de las cuales te rodeas. Así que creo que es un buen momento para hacernos esa pregunta: ¿qué estamos consumiendo? Hacer una pequeña pausa, quizás
revisar lo que estamos alimentándonos y cuidar esa dieta digital y esa dieta que le damos a nuestra mente. Así es. Creo que vamos a cerrar este episodio. Gracias por dejarnos sus comentarios. Si les gustaría que tocáramos algún tema, déjenoslo saber en los comentarios. Escríbenos un mensaje y con mucho gusto nos preparamos, tocamos el tema. Espero que estés teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.